La educación no siempre fue un derecho de todos. Para que el acceso al estudio fuera gratuito sin importar el género, las creencias religiosas o la posición económica de los ciudadanos, tuvieron que pasar muchas cosas. Desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad, se produjeron infinidad de cambios. Hubo que aprender a pensar de forma independiente, atravesar periodos de guerras y lograr el consenso necesario para que estos cambios pudieran darse. Durante el siglo XIX se inició en América Latina el proceso independentista, cuyo resultado fue el traspaso de las colonias a la conformación de los estados nacionales. Para que este proceso de cambio fuera efectivo, era necesario, por un lado, desplegar una fuerte estrategia militar. Por el otro, había que diseñar un plan educativo para formar a las personas que tomarían las decisiones políticas cuando el país alcanzara la independencia. El término de las revoluciones entre hombres sin ilustración suele ser que, cansados de desgracias, horrores y desórdenes, se acomodan por fin a un estado tan malo o peor que el primero, a cambio de que lo dejen tranquilos y sosegados. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía. En tan críticas circunstancias, todo ciudadano está obligado a comunicar sus luces y sus conocimientos. Y el soldado que opone su pecho a las balas de los enemigos exteriores no hace mayor servicio que el sabio que abandona su retiro y ataca con frente serena la ambición, la ignorancia, el egoísmo y demás pasiones, enemigos interiores del Estado. Son más terribles cuando ejercen una guerra oculta y logran frecuentemente de sus rivales una venganza segura. Los distintos gobiernos revolucionarios buscaron expandir la escolarización y establecieron al Estado central como agente educador principal. De este modo, la Iglesia dejaba de cumplir esa función. Durante el periodo colonial no existían los libros de textos. Las mujeres no tenían permitido estudiar y los contenidos pedagógicos estaban a cargo del criterio individual del tutor encargado, generalmente un párroco. Con los gobiernos revolucionarios, las escuelas del rey pasaron a llamarse escuelas de la patria. Mientras Manuel Belgrano fundó instituciones en el norte, José de Artigas lo hizo en la banda oriental y Toribio de Luzuriaga creó el Colegio de la Santísima Trinidad en Mendoza. Con la creación de estas nuevas instituciones cambiaron algunas reglas. Por ejemplo, se eliminaron los azotes como forma de castigo, pero todavía la guerra revolucionaria estaba en primer plano y no había mucho tiempo ni dinero para ocuparse plenamente de las reformas educativas. Recién a partir de 1820, una vez consolidada la independencia, fue posible dedicarles más atención. Salud, amigos. Terminada la pausa estival, los niños vuelven a clase. Con esa indeterminada emoción infantil, los pequeños se inician en el camino del saber y los más grandes festejan el reencuentro con los viejos amigos de la escuela. Entre 1820 y 1860 se produjo un cambio. Las instituciones educativas, independientes en su funcionamiento y sin relacionarse entre sí, pasaron a formar parte de una serie de sistemas más organizados. Por ejemplo, las escuelas tenían la misma denominación, las mismas reglas de funcionamiento interno y un primer ordenamiento jerárquico en niveles. Aunque todavía no se podía hablar de sistema educativo, había tres modelos que empezaban a regular el escenario. La escolarización federalista popular, que proponía difundir la escuela elemental como parte de los estados provinciales. El objetivo
era formar a los sujetos políticos que actuarían después de la independencia y estaba dirigida al pueblo, no únicamente a una élite. Se alentaba la gratuidad y se proponía un sistema de becas para garantizar la asistencia de los alumnos. Además, por primera vez se pensó en incluir a las mujeres. Como la mayoría de los maestros eran hombres laicos, la Iglesia tenía menos peso. Las principales regiones en las que se desarrolló este modelo fueron Tucumán, Córdoba y Mendoza, pero su mayor zona de influencia fue el litoral. Otro modelo era la escolarización liberal elitista, que estaba destinada a la formación de élites letradas, quienes se oponían a los sectores eclesiásticos. Fue concebida como parte de un proyecto más grande que incluía la formación universitaria. El que desarrolló estas políticas fue Bernardino Rivadavia, quien ocupó el cargo de ministro del Interior en Buenos Aires entre 1820 y 1824. Por último, la escolarización tradicionalista. Este era el modelo menos interesado en proponer cambios y más afín a las prácticas coloniales. No se mostraban favorables a la obligatoriedad de la escuela ni consideraron que el Estado central debía privilegiar su expansión. Dentro de este modelo pueden ubicarse las posiciones educativas de ciertos caudillos federales, como Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas, y la de miembros jerárquicos de la Iglesia Católica. En 1821, dentro del proyecto modelo de la escolarización liberal elitista, se fundó la Universidad de Buenos Aires. Estaba compuesta por 6 departamentos que abarcaban todos los niveles educativos: el Departamento de Primeras Letras, el Departamento de Estudios Preparatorios y los de Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia y Ciencias Sagradas. A ellos se integraron las instituciones de educación superior previa, como las escuelas de matemática y la de dibujo, y se contrataron profesores laicos extranjeros para hacerse cargo de varias cátedras. La organización de la nueva universidad se inspiró en el modelo napoleónico, en oposición al modelo escolástico colonial que seguía imperando en Córdoba. Establecía como su función principal la formación de profesionales. Incluía conocimientos más modernos, como la ciencia experimental y las lenguas vivas, y al limitar el control de la Iglesia, se constituyó en un espacio más abierto al libre pensamiento. En 1823 se fundó el Colegio de Ciencias Morales. Para poder ingresar a esta institución se requería ser mayor de 10 años y haber recibido la enseñanza elemental. Además, se estableció un sistema de becas estatales para alumnos de las provincias. Todos los chicos del país usan diferentes estilos de lapiceras y las más variadas clases de hojas. Pero en muchos casos, los que asisten a las escuelas públicas comparten algo más que los identifica: el guardapolvo blanco. Abotonado por detrás o por delante, con tablas o liso, de cuello redondeado o solapas. El guardapolvo blanco es un símbolo de la escuela pública. ¿Pero desde cuándo existe? ¿Quién lo inventó? Muchos se adjudicaron el haberlo creado. Uno de ellos fue Pablo Pisurno, destacado educador con larga carrera en el sistema educativo. Otra fue Julia Caballero Ortega, una maestra de trabajo manual, que se lo sugirió a sus estudiantes en 1905, en una escuela de Avellaneda. Y en 1906, Antonio Banchero, maestro de 6º grado de la Escuela Presidente Roca, informó que promovió el uso de los delantales blancos para el docente y los alumnos, para evitar el contraste entre los ricos y los pobres. En 1915 se promulgó un decreto que no solo autorizaba, sino que recomendaba el uso de los delantales blancos para el personal docente de las escuelas de la capital federal. Se lo consideró buena práctica, porque además de inculcar en los niños la tendencia de vestir con sencillez, suprimía la competencia en los trajes entre el mismo personal. El blanco simboliza la pureza, la igualdad y la inocencia. En la actualidad, el uso del guardapolvo blanco no es obligatorio, aunque sigue siendo el atuendo que se usa de forma predominante.
Chicos, a ver si alguno me quiere contar o me puede responder, ¿para qué sirve la escuela pública? A ver, Laura. La escuela sirve para aprender, para estudiar, pero fundamentalmente para sociabilizar. Me parece que la escuela es como una pequeña sociedad en miniatura, ¿no es cierto? Un aula representa de alguna manera los distintos que somos todos y los diferentes que somos y las vidas distintas que tenemos. Entonces esa variedad me resulta interesante que ofrece la escuela pública. Para mí la escuela pública sirve para que todos puedan tener las mismas posibilidades. Para mucha gente que no tiene los medios ni para pagar una universidad ni un colegio privado, y también para todos los chicos que no pueden llegar a pagar una facultad. Para eso es más importante que sea gratuito y no tienen que andar pagando universidad ni nada para ascender a una profesión. No solamente para saber cosas, sino para compartir, todas cosas así, para que enseñen los valores. Para mí la escuela sirve para tener un futuro mejor, aprender cosas nuevas y seguir adelante. Sirve para que todos tengan las posibilidades de estudiar. Desde el siglo XX, la idea de escuela pública es la de la escuela común y gratuita para todos, donde las diferencias de origen que pueden existir entre los alumnos son suspendidas gracias al ejercicio de los derechos sancionados en la Constitución Nacional de 1853. Estos derechos rigen para todos los habitantes del país, sean nativos o extranjeros. Lo público es, desde entonces, un espacio en el que se interactúa con gente distinta a la del ámbito familiar y donde es posible que los chicos se conozcan y se respeten a pesar de sus diferencias. Diferencias que enriquecen cuando existe ese espacio que nos reúne. Un espacio público y gratuito que ofrece educación para todos.